Escucha este dato. En 2021, el 20% que más gana cobró 4,1 veces más que el 20% que menos cobra. Es la menor disparidad de ingresos en 13 años. La idea de que España sufre una creciente disparidad de rentas es solo una patraña de socialistas y comunistas. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales, soy @Diego Barceló, tanto en Twitter como en Instagram, y en YouTube, Facebook, Telegram y LinkedIn me encuentras por Barceló y Asociados. En el canal de Telegram Barceló y Asociados te puedes suscribir gratuitamente para recibir todos los artículos que publico, como el que publiqué esta semana en Expansión y otro material. La primera noticia económica de la semana que te quiero comentar es el de la morosidad de las administraciones públicas. Yo no sé si recordarás que cuando Zapatero se fue y dejando la economía destrozada, una de las cosas que se encontró Rajoy en los cajones fueron facturas sin pagar a proveedores por un importe de más de 72.000 millones de euros. El incremento de la deuda pública en la época de Rajoy, en parte, cerca de un 30%, se explica por el pago de las facturas atrasadas que había dejado Zapatero y por el rescate a las cajas de ahorro que dejó Zapatero, donde, ya sabes, en las cajas de ahorro, donde los políticos y sindicalistas habían destrozado y las habían dejado en situación de quiebra. ¿Por qué te hago este recordatorio del tema de los pagos a proveedores? Porque en la gestión de Montoro esto se normalizó, se pagó en todas las deudas atrasadas y se empezó a controlar el periodo de pago. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando vuelven a gobernar ineptos y gente sin experiencia y además acompañados por comunistas y separatistas, ¿qué tenemos? Que la morosidad de las administraciones públicas ha vuelto a crecer y ahora está en 110.000 millones de euros. 110.000 millones de euros, es decir, un nuevo máximo histórico. Es el dato a marzo. Entonces, la deuda pública, que ya de por sí ronda entre el 115 y el 120% del PIB, hay que añadirle 110.000 millones de euros más de facturas sin pagar. Entonces, eso es lo que pasa cuando gestiona gente que no gestionó ni siquiera una comunidad de vecinos, gente que no tiene, ya te digo, ninguna experiencia relevante y que encima en algunos casos es hasta posible dudar de las intenciones. Digamos, para ponerlo de la manera más amable posible, que sus intereses políticos prevalecen sobre cualquier otra consideración y entonces, por supuesto, los problemas empiezan a multiplicar. Y este es uno de ellos, por lo tanto, si esto es otra pelota que está empezando a crecer en el mismo momento en que se dispara la inflación y todo eso, entonces, bueno, vamos a ver cómo se resuelve, pero la nota que te quería dejar es 110.000 millones de euros es lo que ya está dejando Sánchez de cuentas sin pagar. El otro tema que merece un comentario es que esta semana es como si Yolanda Díaz se hubiera dado cuenta de que existe una estadística de vacantes. En España, en este momento, hay 109.000 puestos de trabajo que las empresas no logran ocupar. Si tienes en cuenta que hay prácticamente 3,2 millones de parados, unos 100.000 y pico de vacantes significa que las vacantes equivalen a alrededor del 3% de los parados. Y es una relación razonable. Quiero decir, no es que son esos 109.000 vacantes que están así hace 3 años.
es una cantidad que va permanentemente rotando. Hay algunos puestos que se van ocupando, otros puestos surgen nuevas vacantes y así sucesivamente. Y más o menos siempre anda la cifra por ahí, pero insisto, comparado con el total de parados, es una cifra menor. Hay puestos de trabajo que tardan mucho en ocuparse. Si tú buscas a un gerente, un subdirector, un gerente financiero, no contratas al primero que pasa. Comparas a muchas personas, te entrevistas varias veces, hay una vez que lo eliges empieza una negociación de condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces hay un tiempo, no es como contratar a un camarero, que en principio es una tarea más sencilla. Y digo en principio porque si tú vas a ser el camarero de un restaurante de lujo y probablemente te exijan idiomas y te exijan un conocimiento, sea de vinos o de otras cosas, que no cualquiera tiene. El punto es que la ministra comunista, Yolanda Díaz, se reunió con sindicatos y quieren hacer un diagnóstico también junto con los empresarios para buscar soluciones a estas 109.000 vacantes. A mí ya me llama la atención que una comunista, que por definición odia a los empresarios, pueda decirle a los propios empresarios, que son los interesados en contratar, cómo hacer para llenar esas vacantes más rápidamente. Si tú me dijeras, Yolanda Díaz es comunista, pero resulta que hizo una carrera profesional, no sé, en Philip Morris, bueno, uno podrá pensar que puede tener alguna idea, pero no es el caso. Ella simplemente es comunista, odia a los empresarios porque los considera explotadores, pero así todo pretende indicarles cómo hacer mejor su trabajo. Pero no solo eso. Además de esto que te estoy diciendo, que ya de por sí no cuadra, ella le añade su cuota ideológica. ¿Por qué? Porque dice textualmente, en realidad esto no lo dijo ella, lo dijo el secretario de Estado de Empleo, pero vamos, que es el número 2 de Yolanda Díaz. Dice, algunas de las vacantes que se están produciendo en territorios concretos y la hostelería tienen que ver con que no se paga lo suficiente. No hay descansos, las jornadas son agotadoras y los trabajadores no pueden conciliar su vida personal y laboral. Vamos a ver. Comunistas que odian a los empresarios y que no pagaron una nómina en su vida, dicen que no se paga lo suficiente. Yo le pregunto a Yolanda Díaz y al secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ¿tú cuánto pagarías? Si tú pusieras una empresa, ¿cuánto pagarías a los trabajadores? ¿Y por qué no lo haces? ¿Quién te impide que pongas una empresa y pagues a los trabajadores, incluso que los hagas socios, lo que tú consideres? Además, estas declaraciones son insultantes porque implican que en las empresas no se cumple la legislación laboral. ¿Qué significa que no hay descansos? ¿Que los empresarios son unos negreros y no están cumpliendo la legislación laboral? ¿Y qué quiere decir además esto? ¿Que los trabajadores son idiotas y se dejan explotar? Son declaraciones verdaderamente agraviantes e inaceptables, tanto para empresarios como para trabajadores. Porque, insisto, a uno los trata de negreros y a los otros los trata de idiotas. Y entonces ninguna de las dos cosas son aceptables. Entonces, añaden lo siguiente. Dicen, no se trata tanto de un problema de ausencia de voluntad de trabajar, sino que las condiciones de trabajo no son lo suficientemente adecuadas. Entonces, vamos a ver. Si tú subes el salario mínimo un 50% de 2016, y evidentemente eso no lo puedes compensar con aumento de productividad, y además te están aumentando los costes por la inflación y por la pésima política energética que se está siguiendo, entonces ¿tú qué quieres? ¿Cómo quieres que paguen los empresarios más? Los empresarios, a ver, ¿no les llama la atención a la ministra de Trabajo que, por ejemplo, en el sector de los bancos y los seguros se pagan salarios promedio de 3.000 euros
y en la hostelería de alrededor de 1.000. O sea, no son tan empresarios los unos como los otros. ¿Por qué hay empresarios, por ejemplo, en el sector de la electricidad y el gas se pagan 3.000 y pico de euros, o no sé si no llegan a 4.000, no recuerdo exactamente el promedio? ¿Por qué? En el sector de las tecnologías de información se pagan alrededor de 3.000 euros por mes y en la hostelería 1.000. ¿Qué son? ¿Unos empresarios son buenos y pagan más y otros son malos y pagan menos? No. Lo que ocurre es que las remuneraciones están vinculadas con lo que produce el trabajador. Entonces, es imposible que un camarero del bar de la esquina gane 3.000 euros simplemente porque si le tiene que pagar 3.000 euros, el bar quiebra. Es así de simple. Y en cambio, en un banco que pagan esos salarios, pero porque están reduciendo costes como pueden, porque sabes que el Banco Central Europeo está petardeando el negocio bancario desde hace años, porque cuando los tipos de interés están en niveles nulos o negativos, no hay negocio bancario posible. Así todo, los bancos resisten y pagan buenos salarios. Ahora, ¿pero por qué? Porque la base de capital que hay invertido permite una productividad que más o menos aguanta esos niveles de salarios. Esto es verdaderamente increíble que desde el gobierno, además de insultarse a los guardias civiles, a la Policía Nacional, además de poner en duda el trabajo de los servicios de inteligencia, además de agraviar al rey, al ejército, etc., también insultan a empresarios y a trabajadores. Porque, insisto, ella cree que diciendo estas cosas está ayudando a los trabajadores. En realidad no los ayuda, los está insultando. Porque está diciendo como que son unos tontos que necesitan que alguien se ocupe de defender sus intereses porque ellos no son capaces. Y el tercer punto que te quería comentar, y viene a ser más o menos una continuación del tema anterior, digamos, es una muestra de que el ataque de los socialistas de todos los partidos hacia nuestro sistema de vida es continuo, permanente, y si nosotros no tenemos las cosas claras y no estamos con la guardia alta, lo van a terminar consiguiendo, van a terminar volteando nuestro sistema de vida y lo van a reemplazar por algo más parecido al de Venezuela, que es lo que les gusta. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy mismo el alcalde de Valencia, el señor Joan Ribó, que es de izquierdas, de Compromís, en un encuentro organizado por ellos mismos que se llama, es un congreso para hablar de la jornada laboral de 4 horas, en el que se invitan entre ellos, porque uno de los ponentes era Íñigo Errejón, propone que la ciudad de Valencia sea la cuna de un experimento en el que toda la ciudad, todos en la ciudad, trabajen durante un mes no más de 32 horas. Y luego sobre esa base hacer un informe con las conclusiones e incluso pretenden que sea un informe con repercusiones internacionales. A mí me parece una expresión totalitaria decirle a la gente cuánto tiene que trabajar. O sea, cada uno, lo óptimo sería que cada uno trabaje lo que quiera. A lo mejor un chaval quiere, apasionado por su trabajo, que quiere ahorrar y quiere hacer lo que sea. Por ejemplo, una persona como Elon Musk, el dueño de Tesla y otras empresas. O en su día Bill Gates o Steve Jobs, a esa gente no le puedes decir vas a trabajar 32 horas porque lo dice Joan Ribó. Esa gente quiere trabajar 70 horas por semana, porque si ves un documental que hay sobre Elon Musk en Netflix, te explica que ese hombre trabaja todo el tiempo porque le encanta. ¿Y quién le va a decir que no lo haga? O sea, Yolanda Díaz y Joan Ribó saben mejor que Elon Musk lo que le conviene a Elon Musk o a la gente de talento similar que tenemos en España, pero claro, con unas condiciones mucho más negativas para el emprendimiento. Entonces, a mí no me gusta que me digan la cantidad de horas trabajadas, o sea, por decreto. Y mucho menos cuando uno de los propulsores es una persona que gritó, y seguirá gritando, me imagino, en la intimidad, Chávez vive, la lucha sigue.
Porque si tú me dijeras, bueno, es otra persona, uno puede decir, bueno, a lo mejor está equivocado o puede tener algún sentido lo que propone. Pero cuando es una persona que dice Chávez vive, la lucha sigue, es una persona que al mismo tiempo, me estoy refiriendo a Íñigo Errejón, no ha sido capaz ni de cumplir un contrato de investigación en la Universidad de Málaga, y permítame que dude, que sospeche. Digamos, si a él le parece bien lo que hay en Venezuela, todo lo que está ofreciendo es para acercarnos a Venezuela, no a Copenhague. Entonces, no me gusta esto de las 4 horas porque es una imposición más. Que la gente trabaje libremente lo que quiera, lo que necesite, porque además las circunstancias personales van cambiando a lo largo de la vida. A lo mejor una chica en un momento quiere trabajar 50 horas por semana, luego quiere estar más tiempo con sus hijos y quiere trabajar 20 horas por semana, y luego los hijos crecen y quiere volver a trabajar más tiempo. Las circunstancias van cambiando. Ahora, lo que es, para que veas que, digamos, en el caso de los socialistas de todos los partidos, la realidad es una cosa y ellos van por otro lado. Porque si tú miras los datos, cosa que en general los socialistas de todos los partidos no hacen, encuentras que en 2001, hace 20 años, las horas pactadas anuales eran de 1.750 horas por año. Y el año pasado, 2021, fueron 1.600. Es decir, que en 20 años la jornada pactada libremente se redujo en 150 horas por año. 150 horas por año significan, si tomas una jornada laboral estándar de 8 horas, son 19 días menos de trabajo, es prácticamente un mes. En 20 años, el español medio, el asalariado medio, dejó de trabajar el equivalente a un mes, sin necesidad de que Joan Ribó y Íñigo Errejón organizaran ningún congreso ni tuvieran ninguna idea de trabajar 4 días por semana. Quiero decir, el mercado va mucho más por delante que esta gente que además no tiene ninguna experiencia profesional en el sector privado. Pero además es más sangrante porque te lo dice gente que mama de la teta del sector público. ¿Y por qué es sangrante? Porque resulta que cuando tú miras las estadísticas de absentismo, el sector público es, además de ser un sector privilegiado, porque es el único que tiene estabilidad laboral en crisis o en donde sea, y además es el que tiene más días de descanso con sus moscosos y canosos, etcétera. Además de todo eso, lo que no se sabe es que es el sector donde hay más absentismo. Más absentismo después del sector de la sanidad, donde también está el sector público, pero lo de la sanidad se puede entender porque evidentemente si tú trabajas de médico tienes más posibilidades de contagiarte de cualquier cosa, por lo tanto eso lo entiendo. En el conjunto de actividades económicas se pierden 80 horas por año por incapacidad temporal, es decir, enfermedad común o accidente no laboral. En la administración pública, de media, se pierden 120 horas al año. Tú fíjate, en información y comunicaciones, la gente que trabaja en ese sector, ¿cómo es? Que se enferman menos, tienen, por casualidad genética, en ese sector tienen una salud de hierro, pierden 40 horas por año en incapacidad temporal. En cambio, como te digo, en el sector público es el triple que en información y comunicaciones. ¿Qué pasa? Justo en el sector público la gente tiene salud más débil. Es algo muy curioso. En la hostelería se pierden 52 horas por año por incapacidad temporal. Y en la administración pública más del doble, 120 horas. Y así podemos seguir con todos los sectores. Entonces, ¿qué dos personas del sector público? Porque Joan Ribó es profesor de secundaria. Me vengan a decir cómo se tiene que organizar la gente para trabajar. Y hablan de estupideces como la economía del bien común. ¿Qué es esa estupidez? O sea, ¿qué? ¿La economía de mercado no hace el bien común? Es decir, ¿es el sistema que redujo la pobreza a niveles que hace 100 años no se hubieran ni soñado?
Y a esta gente le parece que la economía de mercado está superada y que tenemos que ir a algo del bien común. ¿Cuál es el bien común? La economía soviética era el bien común, lo de Cuba es el bien común. Por favor. Como siempre, el comunismo reviste de buenas palabras y disfraza con buenas palabras y buenas intenciones lo que en realidad es un intento de socavar nuestras bases de libertad y nuestras bases de prosperidad. Porque si te imponen 32 horas, hay empresas que no pueden funcionar, o hay empresas que para hacer un mismo trabajo no van a ser competitivas y entonces van a perder sus trabajos frente a firmas extranjeras. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a empresas de consultoría. Tienen que hacer un determinado programa informático y resulta que como aquí se te van a trabajar 32 horas, pues van a tardar X tiempo. Y resulta que una empresa inglesa o alemana a lo mejor lo hacen la mitad. Es tan descarada la forma en que se dirigen, es que toman a la ligera el ejemplo de Lituania. Tenemos que hacer como en Lituania, porque en Lituania parece que a partir del año que viene las personas que tengan hijos de menos de 3 años van a trabajar 4 días por semana. Ya veremos qué problemas les trae eso a Lituania, pero es un tema de Lituania. Pero si yo digo, si vamos a hacer como Lituania, hagamos todo como Lituania. Porque resulta que en Lituania el impuesto a sociedades es 15% y aquí 25%. Entonces, si tú me dices, le voy a bajar las empresas el impuesto a sociedades al 15%, pero al mismo tiempo le voy a aumentar los costes laborales, una cosa se la compensa. Bueno, tendría un pase. Pero que Joan Ribó, apoyado por el comunista bolivariano Errejón, me quieran presentar como una cosa del bien común y de la felicidad, y que no hay que medir el PIB, que hay que medir la felicidad. Yo no, permítame que yo no crea. Yo todo eso lo interpreto, como ya te dije, como formas de seguir erosionando nuestros sistemas de libertades, de seguir erosionando el derecho de propiedad, de seguir erosionando las bases de nuestra prosperidad. ¿Para qué? Para acercarnos a Venezuela, porque en la medida que haya más gente con dificultades económicas, habrá más excusas para las prestaciones del Estado, para el avance del Estado y, por supuesto, cuando avance el Estado se reduce la libertad individual. Eso es algo elemental.